La amante de mi esposo apareció en nuestro restaurante con un bebé en brazos y reveló que él era el padre de la criatura. Yo no lo sabía, pero ese momento cambiaría mi vida para siempre. El restaurante Sabores del Alma era como un refugio en medio del caos de la ciudad. Quienes cruzaban sus puertas sentían algo diferente, como si la vida se desacelerara. El aroma de hierbas frescas y especias se mezclaba con el calor del horno, y la decoración, repleta de cuadros hechos por artistas locales, contaba historias sin necesidad de palabras. Los clientes habituales decían que no era solo la comida lo que los atraía, sino el ambiente acogedor y la energía única de sus dueños, Marina y Lucas. Marina, la chef principal, era una mujer con una fuerza tranquila. Su presencia en la cocina era magnética. Bastaba con observarla trabajar para percibir su pasión, movimientos precisos, mirada concentrada, una dedicación que rozaba el perfeccionismo. Tenía un talento raro, una especie de sexto sentido para mezclar sabores que parecían dialogar entre sí. Era común escuchar risas provenientes de la cocina, pero ese día, Marina estaba especialmente callada, concentrada en crear un nuevo plato para el menú. Lucas, por otro lado, era el opuesto de su esposa en cuanto a energía. Extrovertido, carismático, con un talento natural para hacer que cualquiera se sintiera en casa. Conocía la historia de cada cliente habitual y sabía cómo conquistar incluso a los más reservados. Para él, la vida estaba hecha de historias, y siempre contaba muchas, con una sonrisa que iluminaba el salón. El restaurante estaba lleno esa tarde. Las mesas estaban ocupadas, y el sonido de conversaciones animadas llenaba el aire. Lucas se movía por el salón con la soltura de alguien que conoce bien el lugar y a las personas que están allí. Se detenía en una mesa, hacía un comentario gracioso que arrancaba risas y seguía adelante. Para quienes lo observaban, parecía que Lucas tenía la vida perfecta, un matrimonio sólido, un negocio exitoso y una personalidad encantadora. Pero Marina sentía algo extraño. En los últimos meses, había notado pequeños detalles en el comportamiento de Lucas que no podía ignorar. Estaba más distraído, a veces miraba su celular rápidamente, y su risa, que siempre había sido genuina, ahora sonaba forzada en algunos momentos. Marina no sabía explicar por qué, pero una sensación incómoda comenzaba a crecer dentro de ella, como una semilla de duda que no quería germinar, pero que insistía en estar allí. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Sara, una de las meseras, entrando a la cocina para buscar más platos. Sí, claro. Marina forzó una sonrisa. Siempre había sido buena para enmascarar sus emociones. Había aprendido que, en el restaurante, no había espacio para distracciones personales. El cliente siempre iba primero. Pero esa tarde, por más que lo intentara, Marina no podía concentrarse del todo. Mientras removía una salsa, sus manos seguían el movimiento automático de años de práctica, pero su mente vagaba. Intentó ahuyentar el malestar diciéndose a sí misma que era solo cansancio. Después de todo, administrar un restaurante no era fácil, y la rutina extenuante podía jugarle malas pasadas a la mente. En el salón, Lucas parecía en la cima de su actuación. Hacía bromas con un grupo de amigos clientes habituales y desplegaba ese encanto desenfadado que siempre conquistaba a todos a su alrededor. Sin embargo, entre una interacción y otra, miraba discretamente hacia la puerta. Un hábito que Marina había notado recientemente, pero no mencionado. Esa tarde, un grupo de turistas entró y ocupó una mesa grande. Lucas, como siempre, fue hacia ellos, entablando conversación y tratando de descubrir de dónde venían. Mientras tanto, Marina espiaba por la pequeña ventana de la cocina, observando a su esposo. No tenía dudas de que era bueno en lo que hacía. Lucas tenía una habilidad innata para conectar con las personas, algo que ella había admirado desde el comienzo de su relación. Pero últimamente, ese mismo encanto parecía tener un peso diferente. Marina, ¿el plato de la mesa 4 está listo?, preguntó Sara, trayéndola de vuelta al presente. Y sí, aquí está, respondió Marina, entregando el plato y tratando de alejar los pensamientos incómodos. El día continuó,
y el movimiento en el restaurante era constante. Lucas parecía haber encontrado su zona de confort en el salón, mientras que Marina se refugiaba en la cocina. Funcionaban bien como equipo, pero los momentos de intercambio entre ambos se habían vuelto escasos. Antes, era común que Lucas entrara a la cocina para hacer algún comentario tonto, probar un trozo de algo que ella estaba cocinando o simplemente elogiarla. Ahora, esas interacciones eran breves y formales. Ya casi es hora de cerrar, anunció Lucas, entrando a la cocina por primera vez en horas. Sí, solo quedan algunas mesas más, respondió Marina, sin apartar la vista de la olla. Él vaciló un momento, como si quisiera decir algo, pero luego solo esbozó una media sonrisa y salió. Marina sintió el peso del silencio que dejó tras de sí. Era un silencio extraño, incómodo, como si algo estuviera por suceder. Más tarde, cuando los últimos clientes se preparaban para irse, la puerta del restaurante se abrió nuevamente. Marina, aún en la cocina, escuchó el sonido, pero no le dio importancia. Lucas, que estaba en el mostrador, miró hacia la entrada y su expresión cambió sutilmente. Parecía sorprendido, pero intentó disimularlo. Algo que él hacía bien, pero Marina lo conocía mejor que nadie. ¿Quién será a esta hora?, comentó Sara, ordenando las mesas. Marina se acercó a la ventana para ver quién había llegado, pero lo único que alcanzó a percibir fue a una joven de pie cerca de la puerta, sosteniendo algo en brazos. A partir de ese momento, un incómodo silencio se apoderó del ambiente. Era como si esa presencia, aparentemente inofensiva, trajera consigo una energía diferente. Marina no lo sabía, pero la vida como la conocía estaba a punto de cambiar. La puerta del restaurante Sabores del Alma se cerró suavemente tras la entrada de la joven, pero el sonido pareció resonar en todo el salón. No era el movimiento de alguien que llegaba casualmente. Había algo en su postura que cargaba un peso invisible, y eso fue sentido por todos los que aún estaban allí. Desde la cocina, Marina observaba por la pequeña ventana mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No sabía exactamente por qué aquella escena le había llamado la atención, pero había algo perturbador en la forma en que Lucas reaccionó. Él estaba inmóvil, casi sin expresión, y sus ojos no parpadeaban mientras miraban a la joven. Del otro lado, Sara, siempre curiosa, se acercó para atender a la recién llegada. Buenas noches. El restaurante está a punto de cerrar, pero podemos atenderla si es rápido. Sara mantenía un tono amable, pero la joven parecía no escuchar. Necesito hablar con Lucas. ¿Está aquí?, preguntó directamente mientras ajustaba algo en sus brazos. Su tono era firme, pero no agresivo. Lucas pareció despertar de un trance al escuchar su nombre. Dejó el trapo de cocina sobre el mostrador y comenzó a caminar hacia la joven, con pasos vacilantes. Su rostro no escondía la sorpresa, mezclada con algo más difícil de definir, ansiedad, tal vez. Marina notó el movimiento y, sin decir nada, caminó hacia la puerta de la cocina. No le gustaba intervenir en el salón, dejando esa parte a Lucas, pero algo la detuvo justo antes de cruzar la puerta, observando sin ser notada. «Laura, ¿qué haces aquí?». Lucas finalmente rompió el silencio, pero su voz era baja, casi un susurro. La joven, ahora identificada como Laura, suspiró profundamente, como quien carga un peso durante demasiado tiempo. Y no es el lugar ideal, lo sé. Pero no tenía otra opción. Lucas miró a su alrededor, notando las miradas de los clientes y del equipo, y gesticuló para que Laura lo siguiera hasta una de las mesas del fondo. Marina, sin saber exactamente por qué, decidió quedarse donde estaba. Algo en su instinto le indicó que escuchar esa conversación cambiaría todo. Laura se sentó, acomodando la manta que envolvía al bebé en sus brazos. Lucas permaneció de pie, claramente incómodo. «Y ya te dije que no quiero que vengas aquí. Este no es el lugar para», se detuvo a mitad de la frase, como si hubiera notado el volumen de su propia voz. Respiró hondo, tratando de recomponerse. «¿Qué necesitas?». A estas alturas,
Marina ya no disimulaba su interés. Se escondió detrás de la puerta entreabierta de la cocina, con el corazón acelerado. Intentó racionalizar la situación, diciéndose a sí misma que no era nada importante. Pero las palabras de Lucas llevaban algo que ella no podía ignorar. «No vine aquí por mí, Lucas», respondió Laura, mientras mecía al bebé, que comenzaba a moverse en su regazo. «Vine por Martín». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lucas quedó inmóvil, mirando al bebé como si apenas en ese momento hubiera notado su presencia. La tensión era palpable, y Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Lucas parecía tan afectado? Sara, aún cerca de la mesa, se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Todo bien, Lucas? ¿Necesitas ayuda?, preguntó, intentando aliviar el ambiente cargado. «Oh no, está todo bien». «Vuelve a tu trabajo», Sara intentó sonar casual, pero falló miserablemente. Marina, ahora completamente escondida detrás de la puerta, respiraba de forma irregular. Su pecho estaba oprimido, y se preguntaba por qué no podía simplemente salir y preguntar qué estaba pasando. Pero la respuesta ya parecía estar ahí, aunque ella no quisiera admitirlo. Lucas se inclinó ligeramente, intentando hablar en un tono que solo Laura pudiera escuchar. «No puedo hacer esto ahora. Lo sabes». «¿Y cuándo será el momento adecuado, Lucas?», replicó Laura, con un tono cargado de frustración y dolor. «Porque, por lo que parece, nunca has pensado que fuera el momento adecuado». Marina tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Las palabras sonaban como fragmentos de vidrio, y cada pedazo parecía golpear algo dentro de ella. La mención de un nombre desconocido, la expresión de Lucas, la determinación en la voz de esa joven, todo apuntaba a algo que no estaba preparada para enfrentar. Laura suspiró una vez más, pero esta vez había lágrimas en sus ojos. «No quiero causar problemas aquí. Pero ya llevo demasiado tiempo esperando algo que me prometiste». Y miró al bebé, ahora despierto, moviéndose en la manta. «Y él también está esperando». Lucas se pasó la mano por el rostro, claramente angustiado. Parecía estar luchando contra algo dentro de sí mismo, y eso solo aumentaba la inquietud de Marina. «Laura, por favor, no aquí. Entonces dime dónde y cuándo. Porque si tú no haces nada, lo haré yo. No por mí, sino por él». Levantó la mirada, y su expresión era la de alguien que ya no tenía nada que perder. Marina, paralizada, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La joven, el bebé, la tensión en Lucas, sabía que aquello no era una coincidencia cualquiera. Había algo allí, algo que estaba a punto de poner su vida patas arriba. Y, aún así, no podía moverse, como si necesitara escuchar hasta el final, aunque temiera cada palabra. En el salón, el silencio incómodo entre Laura y Lucas fue interrumpido por un leve llanto proveniente del bebé. Parecía inquieto, como si sintiera la atmósfera cargada. Laura trató de calmarlo, pero Lucas parecía aún más desconcertado. «Está bien. Hablaré contigo. Mañana, ¿ok?». Y miró a su alrededor, notando las miradas curiosas de los pocos clientes que quedaban. «Solo, por favor, vete ahora». Laura dudó, pero luego se levantó, acomodando al bebé en sus brazos. Sus ojos encontraron los de Lucas una vez más, y negó con la cabeza, decepcionada. «Espero que cumplas lo que dices». «No por mí. Por Martín». Se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás. El silencio se apoderó del restaurante después de que Laura dejó el lugar. La puerta de madera se cerró suavemente tras ella, pero el impacto de su partida parecía haber quedado en el aire. Lucas seguía parado cerca del mostrador, con las manos apoyadas en el mármol, mirando al vacío. Su semblante, que normalmente exudaba confianza y energía, parecía agotado. Marina observaba todo desde lejos, aún escondida tras la puerta entreabierta de la cocina. El bebé,
las miradas intercambiadas, la tensión en las palabras de Laura, todo formaba una avalancha de dudas que ya no podía ignorar. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo en un intento de controlar el torbellino de emociones que invadía su pecho. Cuando los abrió de nuevo, tomó una decisión. Sin dudarlo, cruzó el salón, ignorando las miradas curiosas de los empleados que aún estaban allí. A cada paso, sentía su respiración acelerarse. Lucas parecía no notar su acercamiento, perdido en sus propios pensamientos. Lucas, a la oficina. Ahora. La voz de Marina era baja, pero cargada de una firmeza que no dejaba espacio a discusión. Él levantó la mirada, sorprendido. Marina, ¿podemos hablar de esto después? No es el momento, ahora. Lo interrumpió, mirándolo directamente a los ojos. El tono era irrefutable. Lucas dudó, pero sabía que no tenía elección. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso, y siguió a Marina hasta la pequeña oficina al fondo del restaurante. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos pareció resonar. Marina cruzó los brazos y lo miró, apoyándose en la mesa. ¿Quién era ella, Lucas? ¿Y por qué parecía que la conocías tan bien? Él desvió la mirada, evitando enfrentarla directamente. Marina, no es nada importante. Ella necesitaba ayuda. ¿Y nada importante? Repitió Marina, su voz comenzando a temblar, no de miedo, sino de indignación. Una mujer aparece aquí, con un bebé en brazos, claramente alterada, ¿y quieres que crea que no es nada importante? Lucas se pasó las manos por el rostro, tratando de ganar tiempo. Mira, no quería que te enteraras de esta forma. ¿De enterarme de qué? Las palabras salieron antes de que Marina pudiera controlar el tono. Su corazón latía con fuerza, y el dolor comenzaba a notarse en su voz. ¿Qué me estás ocultando, Lucas? El silencio que siguió parecía insoportable. Lucas finalmente levantó la mirada, y lo que Marina vio en sus ojos la hizo estremecerse, arrepentimiento. El bebé, Martín, es mi hijo. Esas palabras cayeron como una piedra en el pecho de Marina. Por un momento, creyó que había oído mal. Su respiración quedó atrapada, y su cuerpo pareció congelarse. ¿Qué? La palabra salió como un susurro, cargada de incredulidad. Fue un error, Marina. Un error terrible. Yo, no sé cómo llegué a este punto. Marina dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. Sus brazos cayeron a los costados, y su mente parecía girar. Tienes un hijo, con otra mujer. Habló despacio, como si repetir las palabras pudiera ayudarla a comprender la realidad. Fue hace 2 años, admitió Lucas, su voz quebrándose. Fue un momento de debilidad, Marina. No sé por qué lo hice. Yo, 2 años. Lo interrumpió, el dolor ahora transformado en una rabia contenida. 2 años, Lucas. ¿Y nunca me contaste nada? Pensé que podría manejarlo solo. Intentó justificarse, pero su voz sonaba débil, como si ni él mismo creyera en sus propias palabras. Marina soltó una risa amarga, cruzando los brazos de nuevo. ¿Manejarlo? ¿Cómo? ¿Ignorando el hecho de que tienes un hijo? ¿Ignorando las promesas que le hiciste a esa mujer? ¿Fingiendo que nada pasó? Lucas intentó acercarse, pero Marina levantó la mano, como si quisiera impedirle que se acercara. No. No te acerques a mí, Lucas. Ahora no sé ni quién eres. Él se detuvo, visiblemente afectado. Marina, yo nunca quise lastimarte. Esto no significa nada. Te amo. ¿No significa nada? Sacudió la cabeza, incrédula. Has destruido nuestra confianza, Lucas. Me mentiste durante 2 años. Y ahora, esa mujer aparece aquí, con un bebé en brazos, ¿y yo soy la última en enterarme?
el silencio volvió a adueñarse del ambiente. Marina respiró hondo, intentando recomponerse, pero las lágrimas comenzaron a brotar, quemando sus ojos. Se dio la vuelta, mirando la pared por un instante, tratando de evitar que Lucas la viera vulnerable. «Sal, Lucas. Marina, por favor, sal», y gritó finalmente, dándose la vuelta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión era de pura determinación. «Sal del restaurante. Sal de mi vida. Ahora». Lucas dudó por un momento, pero sabía que no había nada que pudiera decir para reparar lo que había hecho. Bajó la cabeza y salió de la oficina, dejando a Marina sola. Cuando la puerta se cerró, ella se desplomó en la silla, permitiendo que las lágrimas finalmente fluyeran. A la mañana siguiente, el restaurante Sabores del Alma parecía diferente. Todavía era temprano, pero el ambiente cargaba un silencio inusual, casi pesado. Marina estaba en la cocina, organizando los ingredientes para el almuerzo. Sus movimientos eran mecánicos, mientras su mente vagaba por los eventos de la noche anterior. Apenas había dormido, y cuando finalmente logró conciliar el sueño, fue invadida por sueños confusos, todos relacionados con las revelaciones que Lucas le había hecho. Ahora, con la luz del día entrando por las ventanas, la ausencia de él era casi palpable. El equipo llegaba poco a poco, saludando a Marina con una cautela inusual. Era obvio que algo había sucedido, pero nadie se atrevía a preguntar. Marina era una figura respetada, casi intocable, pero esa mañana su expresión transmitía cansancio y una tristeza que luchaba por ocultar. Sara, la mesera, notó el ambiente y trató de ayudar. «¿Necesitas algo, Marina? ¿Un café?», preguntó con voz suave. «Oh, no, gracias, Sara». «Estoy bien», respondió Marina, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que debía mantener el control. El restaurante era su prioridad, y los clientes no podían percibir el caos que había invadido su vida personal. Pero antes de que pudiera sumergirse en el trabajo para distraerse, el sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Era Laura. La joven entró con timidez, pero había determinación en su rostro. Llevaba la misma ropa del día anterior, y sus ojos estaban hundidos, como si también hubiese pasado la noche en vela. El bebé, Martín, dormía en sus brazos, con el rostro sereno y envuelto en una manta gastada. Laura miró alrededor, como buscando a alguien, y Marina supo de inmediato a quién buscaba. Marina salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, y se detuvo en medio del salón. Observó a Laura, quien parecía indecisa, pero cuando sus miradas se cruzaron, la joven respiró hondo y caminó hacia ella. «Buenos días», comenzó Laura, tratando de mantener la voz firme. «Yo necesito hablar con Lucas». Marina sintió un nudo en el pecho. No le sorprendía que Laura lo buscara, pero escuchar su nombre en ese momento reavivó el dolor que había estado intentando reprimir. «O Lucas ya no está aquí», respondió Marina, cruzando los brazos. Su tono no era hostil, pero había una firmeza que dejaba claro que esa conversación no sería fácil. Laura frunció el ceño, claramente confundida. «¿No está? ¿Cuándo vuelve?». Marina respiró hondo. Esa pregunta trajo a la superficie el peso de todo lo que había sucedido. Sabía que tendría que decir la verdad, por difícil que fuera. «O Lucas ya no trabaja aquí. En realidad, ya no forma parte de mi vida», dijo, sin apartar la mirada. El impacto en Laura fue evidente. Ajustó al bebé en sus brazos, como si necesitara algo de apoyo. «Yo no lo sabía. Pensé que estaba aquí. Él me dijo que trabajaba aquí, que era el dueño», y Laura se detuvo, intentando ordenar sus pensamientos. Su voz comenzó a quebrarse, y Marina percibió lo vulnerable que estaba la joven. «¿Quieres sentarte?», preguntó Marina, señalando una mesa cercana. Laura dudó, pero finalmente asintió. Se sentó con cuidado, acomodando a Martín en su regazo,
mientras Marina tiraba de una silla frente a ella. El silencio entre ambas era denso, pero había algo en los ojos de Laura que despertaba la empatía de Marina, incluso en medio del dolor. «Y dime por qué estás aquí, Laura», pidió Marina, con un tono ahora más suave. La joven bajó la mirada hacia Martín antes de comenzar a hablar. «Vine porque ya no tengo a dónde ir. Lucas me prometió que me ayudaría, que estaría para mí y para Martín, pero nunca cumplió esas promesas. Decía que lo estaba intentando, que tenía problemas que resolver aquí». Laura se detuvo, con la voz quebrada. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Pero el tiempo pasó y nunca hizo nada. «Estoy sola. Y no vine por él. Vine por mí y por mi hijo». Marina sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Laura eran como ecos de todo lo que ella misma había sentido la noche anterior. Las mentiras, las promesas rotas. Lucas no solo había traicionado su confianza, sino que también había dejado un rastro de sufrimiento a su paso. «¿Estás pidiendo ayuda?», preguntó Marina, observando atentamente a la joven. Laura asintió, mirando a Marina directamente por primera vez. «Sí. No quiero caridad, ni nada por el estilo. Solo necesito un trabajo. Algo para empezar de nuevo. Martín no tiene la culpa de nada de esto, y yo haría cualquier cosa para darle una vida digna». Marina se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo esas palabras. Miró al bebé, que dormía tranquilo, ajeno al mundo a su alrededor. Era un momento extraño, casi surrealista. Apenas unas horas atrás, su vida se había puesto patas arriba, y ahora estaba allí esa joven, pidiendo una oportunidad en medio del caos que Lucas había creado. «¿Entiendes lo que me estás pidiendo, verdad?», y dijo Marina, su voz sonando un poco más dura. Laura asintió, apretando a Martín contra su pecho. «Sí. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, especialmente después de todo lo que pasó. Pero no tengo elección». Marina miró a Laura durante un largo momento. Vio algo en los ojos de la joven, algo que reconocía, la determinación de alguien que estaba intentando proteger lo que más amaba. Por difícil que fuera aceptar, sabía que Laura no era la verdadera culpable de todo aquello. «Muy bien», dijo Marina, finalmente. «Te daré una oportunidad. No por Lucas, sino porque nadie debería pasar por lo que estás pasando». Laura abrió los ojos de par en par, sorprendida. «¿Y en serio? ¿Me estás dando un trabajo?». «Sí. Pero entiende algo, Laura, esto no será fácil. Tendrás que demostrar que mereces estar aquí». Laura asintió con firmeza, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo haré. Te lo prometo». Marina se levantó, sintiendo el peso de esa decisión, pero también una extraña sensación de alivio. Laura, por su parte, miró a Martín y le susurró algo, como si le prometiera que todo estaría bien. Y, por primera vez en horas, el restaurante parecía un poco menos sombrío. La primera mañana de Laura en Sabores del Alma comenzó antes de que el sol estuviera completamente en el cielo. El aire fresco de Valencia aún traía una ligera brisa, y el restaurante, vacío y silencioso, parecía un lugar diferente. Marina ya estaba allí, como siempre, preparando los ingredientes y organizando las mesas de trabajo. La rutina del restaurante comenzaba temprano, y Laura pronto se dio cuenta de que necesitaría un esfuerzo enorme para mantener el ritmo. Llegó cargando a Martín en un portabebés, con los ojos pesados por el sueño, pero con una expresión de determinación. La puerta crujió suavemente cuando entró, y Marina levantó la vista para verla allí, casi tímida, como si no quisiera molestar. «Buenos días», dijo Laura, ajustando el portabebés con una mano mientras sostenía una mochila con la otra. Marina respondió con un breve asentimiento, sus ojos evaluando a la joven. Todavía le resultaba difícil separar el rostro de Laura del caos que Lucas había dejado atrás, pero sabía que debía mantener el profesionalismo. «Buenos días. Empecemos con lo básico», dijo Marina,
volviendo su atención a las ollas en la estufa. Y deja tus cosas en la oficina. Martín también puede quedarse allí. Te ayudaré a organizar un espacio para él. Laura asintió, aliviada. Había pasado la noche imaginando cómo sería trabajar allí con un bebé, pero las palabras de Marina le dieron una chispa de esperanza. Al entrar en la pequeña oficina, encontró un cojín y algunos juguetes simples que Marina había dejado en un rincón, un gesto que hizo que los ojos de Laura se llenaran de lágrimas. Gracias, de verdad, murmuró al regresar a la cocina. Y no me agradezcas todavía, respondió Marina, sin apartar la vista de lo que estaba cortando. El trabajo aquí es intenso. Veamos cómo te desenvuelves. El tono directo de Marina hizo que Laura tragara saliva, pero sabía que sería así. Ajustó el delantal que Sara le había prestado y se puso de pie, lista para empezar. El primer desafío fue aprender lo básico del restaurante. Marina comenzó explicando las funciones de cada área, la cocina, el salón y el pequeño almacén en la parte trasera. Laura escuchaba atentamente, pero las explicaciones se interrumpieron cuando Martín empezó a llorar en la oficina. El sonido era lo suficientemente claro como para atravesar las paredes y hacer que Marina dejara de hablar. «Tiene hambre», dijo Laura automáticamente, ya preparándose para ir hacia él. «Ve a alimentarlo y luego regresa». «La hora pico no espera a nadie», dijo Marina, con una mirada que dejaba claro que estaba siendo práctica, no cruel. Laura corrió a atender a Martín, sintiendo el peso de ser una madre que debe conciliarlo todo al mismo tiempo. Mientras alimentaba al bebé, pensaba en cuánto deseaba demostrarle a Marina que podía con todo. Sabía que sería juzgada, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Cuando regresó a la cocina, Marina ya había retomado el trabajo. Lava estas hojas de espinaca y organiza todo en esta mesa. Tiene que ser rápido, pero sin perder calidad. Aquí, la presentación es tan importante como el sabor. Laura asintió, remangándose y lanzándose a la tarea. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero a medida que pasaba el tiempo, se adaptaba al ritmo. Poco a poco, las instrucciones de Marina empezaron a tener sentido, y Laura comenzó a percibir la armonía necesaria para que todo funcionara bien. Cerca del mediodía, el restaurante empezó a cobrar vida. Los primeros clientes llegaron, y el sonido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos reemplazaron el silencio de la mañana. Laura observaba todo con curiosidad, intentando entender cómo cada pieza encajaba en ese rompecabezas. Sara, siempre simpática, le dirigió una leve sonrisa a Laura mientras llevaba los pedidos. «Parece aterrador al principio, pero te acostumbrarás», dijo Sara mientras pasaba con una bandeja. «Eso espero», respondió Laura, limpiándose las manos en el delantal. A pesar de los nervios, Laura se mantuvo firme. Durante el almuerzo, Marina le indicó que preparara acompañamientos simples, como ensaladas y guarniciones. Nada demasiado complicado, pero suficiente para poner a prueba su capacidad de mantener la concentración bajo presión. El tiempo parecía volar. Martín, en la oficina, se había vuelto a dormir, permitiendo que Laura se concentrara. Marina, por su parte, empezó a notar que, a pesar de su inexperiencia, Laura era dedicada. Cada tarea que recibía la hacía con atención, y aunque había tropiezos, como dejar caer un cuchillo o poner un condimento equivocado en una ensalada, los corregía rápidamente, siempre con una expresión de disculpa en el rostro. Al final de la jornada, el restaurante estaba más tranquilo, y Marina finalmente se detuvo para evaluar el desempeño de Laura. Ambas estaban en la cocina, terminando de lavar las últimas ollas. «No estuvo tan mal para un primer día», dijo Marina, sin mirar directamente a Laura. Laura sonrió levemente, sintiéndose aliviada. «Y gracias. Sé que tengo mucho que aprender, pero voy a esforzarme». Marina finalmente la miró, secándose las manos en un paño. «Y espero que sí. No es fácil administrar un restaurante, y tenerte aquí es una apuesta. Pero veo que lo deseas». Laura sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero las contuvo.
o lo quiero, Marina. No solo por mí, sino por Martín. Él merece una vida mejor. Habían pasado semanas desde que Laura comenzó a trabajar en Sabores del Alma, y el restaurante parecía estar encontrando un nuevo equilibrio. Marina seguía dedicada, liderando la cocina con el mismo enfoque de siempre, pero quienes la conocían sabían que ya no era la misma. El dolor de la traición todavía la acompañaba, aunque intentaba esconderlo tras la agotadora rutina. Laura, por otro lado, se adaptaba rápidamente al frenético ritmo del restaurante. Sus manos, antes inexpertas, ahora se movían con más precisión, y su presencia en la cocina ya no era motivo de desconfianza para Marina. Aunque no eran amigas, comenzaba a formarse una relación de respeto y empatía. El pequeño Martín, con sus risitas y curiosidad infantil, se había convertido en una fuente inesperada de alegría para todos allí, incluida Marina, que, de vez en cuando, lo tomaba en brazos mientras Laura terminaba alguna tarea urgente. Era una noche común en el restaurante, con un movimiento moderado y el sonido de conversaciones llenando el ambiente. Marina estaba en la cocina, terminando un pedido, mientras Laura organizaba los utensilios para el siguiente turno. El servicio transcurría tranquilo hasta que la puerta del restaurante se abrió, y una presencia familiar atravesó el salón. Lucas. Estaba visiblemente diferente. Su ropa estaba arrugada, su cabello más largo y desordenado, y su mirada cargaba una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Apenas entró, sus ojos recorrieron el lugar buscando a Marina, pero vaciló al notar que todas las miradas se dirigían hacia él. Marina, que estaba distraída en la cocina, no notó su llegada de inmediato. Fue Sara quien entró apresurada, con semblante preocupado. Marina, es Lucas. Está aquí. La cuchara en la mano de Marina se detuvo en el aire. Por un momento, se congeló, incapaz de procesar por completo lo que Sara había dicho. Respirando hondo, dejó el cuchillo sobre la mesa y se secó las manos en el delantal antes de caminar hacia el salón. Cuando cruzó la puerta de la cocina, sus ojos encontraron los de Lucas. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz firme pero lo suficientemente baja como para no llamar la atención de los clientes. Marina, por favor, solo quiero hablar contigo. Unos minutos. Es todo lo que pido. Ella lo observó por un instante, intentando medir sus intenciones. Parecía abatido, más de lo que jamás lo había visto antes. A pesar de eso, no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Si quieres hablar, será rápido. En la oficina. Se dio la vuelta, caminando hacia la parte trasera sin esperar a que él respondiera. Lucas la siguió, y el sonido de la puerta cerrándose tras ellos trajo un incómodo silencio al ambiente. Marina cruzó los brazos y se apoyó en la mesa, esperando que él comenzara. Marina, sé que soy la última persona que quieres ver ahora. Parecía nervioso, frotándose las manos mientras hablaba. Pero vine aquí porque necesito pedir disculpas. Por todo. Marina permaneció en silencio, su mirada fija en él. Me equivoqué. Me equivoqué contigo, con Laura, con Martín, con todos. No sé en qué estaba pensando. Hizo una pausa, pasándose las manos por el cabello. Lo perdí todo, Marina. Te perdí a ti, perdí el restaurante, y sé que la culpa es toda mía. Y sí, Lucas, la culpa es toda tuya, respondió finalmente, su voz calmada pero cargada de emoción. Me mentiste durante 2 años. Destruiste todo lo que construimos juntos. Lucas bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Quiero cambiar, Marina. Quiero hacer las cosas bien. Te amo. Te amo más que a nada, y sé que arruiné todo, pero, por favor, dame una segunda oportunidad. Marina sintió que el corazón se le encogía. Por más que odiara admitirlo, una parte de ella aún guardaba cariño por Lucas. Al fin y al cabo, habían compartido años de vida juntos, sueños y conquistas. Pero esa misma parte sabía que perdonar no significaba volver a ser lo que eran antes.
Oh Lucas, ya no siento rencor hacia ti, dijo ella, con una voz ahora más suave. Te perdono. No por ti, sino por mí. Porque cargar con este dolor solo me ata al pasado, y no quiero eso. Los ojos de Lucas se llenaron de esperanza. ¿De entonces, me estás dando otra oportunidad? Ella negó con la cabeza lentamente. No. Te perdono, pero eso no significa que podamos volver a ser lo que éramos. Lucas, tuviste tu oportunidad de ser un buen esposo, un buen compañero, y la desperdiciaste. Aquí, en el restaurante y en mi vida, ya no hay lugar para ti. Las palabras de Marina fueron como un golpe. Lucas abrió la boca para protestar, pero la cerró rápidamente al darse cuenta de que no había nada más que pudiera decir para cambiar eso. ¿Oí, Martín? Solo quiero verlo, hablar con él, es solo un bebé, Lucas, interrumpió Marina. No es conmigo con quien debes resolver eso. Es con Laura. Y, por lo que sé, también la dejaste tirada durante mucho tiempo. Lucas bajó la cabeza, derrotado. Sabía que Marina tenía razón, pero escucharlo en voz alta era un golpe duro. Lo siento mucho, Marina. Por todo. Yo también lo siento, Lucas. Pero eso no cambia nada. Él se levantó lentamente, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Al salir de la oficina, evitó las miradas de todos en el restaurante, caminando directamente hacia la puerta. Marina permaneció en la oficina unos minutos después de que él se fue, respirando hondo y tratando de organizar sus pensamientos. Cuando volvió a la cocina, encontró a Laura preparando algunas ensaladas, con Martín durmiendo tranquilamente en el portabebés. Laura miró a Marina, percibiendo que algo había sucedido, pero no preguntó. En cambio, le ofreció una sonrisa tímida, como diciendo que estaba allí para ayudar si lo necesitaba. Marina sintió algo cálido en su pecho al ver a Laura y Martín. A pesar de toda la confusión y de las heridas que aún estaban lejos de sanar, sabía que había tomado la decisión correcta. Con el paso de los meses, la rutina en Sabores del Alma volvió a encontrar un ritmo estable. Marina y Laura, que antes solo estaban unidas por las circunstancias, ahora formaban una sociedad que parecía haber sido moldeada por el destino. A pesar de todo el sufrimiento causado por las decisiones de Lucas, algo inesperado había surgido, un vínculo que unía a dos mujeres fuertes, decididas a crear un futuro mejor para ellas mismas y para Martín, que, aunque tan pequeño, era el centro de una historia de superación. La cocina del restaurante se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo capítulo en la vida de ambas. Marina, que antes veía a Laura como un recordatorio constante de la traición de Lucas, ahora la veía como una joven madre dispuesta a todo para darle a su hijo una vida digna. Laura, por su parte, encontraba en Marina una figura de inspiración y apoyo, alguien que, incluso después de tantas decepciones, seguía en pie y continuaba luchando. Era como si el Sabores del Alma fuera más que un restaurante. Era el escenario de una historia compartida, donde cada plato servido llevaba un poco de la fuerza que ellas habían redescubierto. Martín, con sus risitas y curiosidad innata, era la alegría del restaurante. Crecía rodeado de cariño, no solo de Marina y Laura, sino también del equipo e incluso de los clientes más frecuentes, que ya lo conocían por su nombre. Las tardes, especialmente las menos ocupadas, estaban marcadas por momentos simples y llenos de amor. Laura, entre una tarea y otra, hacía muecas a Martín, arrancándole carcajadas contagiosas. Marina, incluso con su personalidad práctica, a menudo lo tomaba en brazos y le señalaba los utensilios de cocina, explicando pacientemente qué hacía cada uno, como si él pudiera entenderlo. Estos pequeños momentos se convirtieron en la base de una historia que se desarrollaba de forma silenciosa, pero profundamente significativa. Marina a menudo se preguntaba cómo había llegado hasta allí. En sus peores días, pensó que nunca sería capaz de superar lo que Lucas había hecho, pero ahora, al ver crecer a Martín y a Laura florecer en su nueva función, se daba cuenta de que la vida tenía una forma peculiar de sorprendernos. ¿Crees que él recordará todo esto cuando crezca?, preguntó Laura un día,
mientras lavaba algunas hojas de lechuga. Miraba a Martín, que jugaba con una cuchara de madera, golpeándola suavemente contra el suelo. Marina sonrió levemente, algo raro, pero que Laura comenzaba a reconocer como una señal de aprobación. Y tal vez no recuerde los detalles, pero lo sentirá. Los niños perciben más de lo que imaginamos. Y, si crece rodeado de amor e historias como las que estamos viviendo aquí, estoy segura de que será una persona fuerte. Laura asintió, emocionada por las palabras. Sabía que la historia de su vida con Martín había estado marcada por dificultades, pero también sabía que ahora estaba escribiendo un capítulo diferente, más ligero y esperanzador. Y Marina, que antes parecía distante, ahora formaba parte de esa narrativa de manera irrevocable. El restaurante prosperaba como nunca. Con la combinación del talento de Marina y la dedicación incansable de Laura, Sabores del Alma se volvió conocido no solo por la comida, sino también por la energía cálida que emanaba. Los clientes, muchos de ellos habituales, comentaban con frecuencia sobre el ambiente acogedor y el espíritu resiliente de las mujeres que dirigían el lugar. La historia de este restaurante está en cada detalle, dijo un cliente un día, mientras Laura le servía un postre. Señaló a Martín, que jugaba bajo la mirada atenta de Sara. Se puede sentir que aquí hay alma. Laura agradeció con una sonrisa tímida, pero por dentro se sentía llena de orgullo. Sabores del Alma no era solo un restaurante. Era el símbolo de algo más grande, la prueba de que, incluso después de grandes dolores, la vida podía reconstruirse. Esta fue la historia de cómo la traición se convirtió en aprendizaje y de cómo dos mujeres unieron fuerzas para superar un pasado lleno de dolor. Si te gustó esta historia y quieres acompañar más relatos emocionantes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Tu presencia aquí es muy importante.